En lo que viene a ser los periodos del desarrollo humano, acá es importante recordar, ¿ya? Se va a dividir el desarrollo humano en 3 etapas. La primera etapa, que se conoce con el nombre de periodo preembrionario, las 3 primeras semanas. La segunda etapa, que viene a ser el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana. Y el último, que es de la 8ª a la semana 38, que es el periodo fetal. Acuérdense esa clasificación, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos periodos. En el preembrionario, recuerden que acá hay una etapa de división celular intensa por mitosis, porque cuando se forma el huevo cigoto, ahí lo tenemos, que es diploide, ojo, por la fusión de gametos, se forma el huevo cigoto que es diploide, y por una inmensa mitosis pasa a un estadio de mórula cuando tiene 16 a 32 células, luego al periodo de blástula o blastocisto, que es el periodo en el cual se va a implantar en el fondo uterino, y finalmente el periodo de gástrula. Recordar acá en el periodo de gástrula, por favor, que tiene los 3 tejidos embrionarios, que viene a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, a partir de la cual se van a formar, ¿verdad?, todos los tejidos, los órganos y los sistemas, ¿ya? Muy bien, justamente ese periodo de diferenciación es el que comprende el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana. Ese periodo embrionario es muy importante, recuérdense, doctores. ¿Por qué? Porque es el periodo de organogénesis, morfogénesis, histogénesis, como quieras llamarlo. Es el periodo de diferenciación. Es lo que acabamos de decir. La gástrula, que tiene los 3 tejidos embrionarios, empieza a diferenciarse en los diferentes tejidos, ¿correcto? El endodermo, por ejemplo, acuérdate de embriología, va a formar la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, el urotelio, etc. El mesodermo, el músculo, el tejido óseo, el tejido conectivo. El ectodermo, el sistema nervioso, la piel y los anexos. Entonces mira cómo en el periodo de gástrula, a partir de esos tejidos embrionarios, se van a producir la diferenciación. Entonces ese periodo de diferenciación, llamado organogénesis, morfogénesis, es el periodo embrionario. Recuérdate, de la 3ª a la 8ª semana. Y finalmente tenemos el periodo fetal. El periodo fetal es el periodo de crecimiento, el periodo de maduración. Entonces el bebito empieza a ganar, primero gana talla y lo último que gana es peso, ¿correcto? Primero la talla y luego el peso. Ese es el orden en el crecimiento fetal, ¿no?, que es el periodo de maduración. Pero acá también hay otro concepto importante, que es el concepto de la teratogénesis. En estos periodos del desarrollo humano que hemos visto, que son 3, donde hay mayor riesgo para malformaciones. Respuesta en el periodo embrionario, ¿correcto? De la 3ª a la 8ª semana. O sea, en ese periodo de diferenciación, de organogénesis, es ahí donde hay más riesgo, ¿correcto?, de malformaciones. O sea, de que una noxa, una injuria, altere el desarrollo normal de una estructura. Y una malformación que frecuentemente lo preguntan son los defectos de tubo neural. Recordemos que las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías, ¿ya? Las malformaciones o defectos congénitos mayores más frecuentes son las cardiopatías, ¿no? Acuérdate, el CIB, que es el más frecuente de las cardiopatías, ¿no? Pero otros representativos son los defectos de tubo neural, como el meningocele o el mielomeningocele, ¿no?, que se producen, ¿no?, que lo han preguntado a la 4ª semana del desarrollo humano, ¿correcto? A la 4ª semana del desarrollo humano, los famosos defectos de tubo neural. También es importante recordar que estas alteraciones en el desarrollo de las estructuras depende del momento en el que se produce la alteración. Entonces miren, si nos enfocamos en el periodo embrionario, como ahí está
si se afecta al inicio del periodo embrionario, cuando se está formando la estructura, entonces a esa anomalía congénita le vamos a llamar malformación, ¿correcto? Malformación porque se ha producido la alteración al inicio de su formación. Ejemplo de malformaciones congénitas menores, la polidactilia. Mayores, las cardiopatías congénitas, los defectos de tubo neural, etc. Luego, si se producen durante el proceso, ahí está, durante el proceso se llama disrupción, ¿correcto? Durante el proceso del desarrollo del órgano, del tejido. Ahí el ejemplo clásico, recuérdense, de disrupción es bridas amnióticas. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y cuando se afecta ya al final del periodo embrionario, cuando ya la estructura está formada, entonces la anomalía congénita se llama deformidad, cuando se afecta al final, deformidad. Ejemplo, el pie equinovaro o pie sambo, ¿correcto? Entonces, esta es la clasificación de lo que vienen a ser las anomalías congénitas. Malformación, disrupción y deformidad. ¿Ya? Acuérdense de ello. Anexos fetales. Perfecto. Vamos a hablar ahora de los anexos. Entonces, tenemos acá lo que es alantoides. Miren, de este gráfico, lo que quiero que recuerden es que tenemos por acá una estructura, ¿no?, que es anexa al cordón umbilical, que se llama alantoides. ¿Cuál es la importancia del alantoides? En realidad es un vestigio, no tiene mayor función como tal. Y su persistencia, ojo, te pueden preguntar eso, forma el famoso uraco, la persistencia del alantoides, ¿ya? Forma el uraco. Luego tenemos el saco vitelino, ahí está, el saco vitelino, ¿correcto? Acá lapsus, el saco vitelino es una estructura importante, ¿ya? Sobre todo en las primeras semanas del embarazo. El saco vitelino tiene como función más importante la nutrición del embrión, del nuevo ser, en el primer trimestre del embarazo, cuando todavía no hay placenta. Entonces, cuando te pregunten, ¿quién nutre al embrión antes de que se forme la placenta o en las primeras semanas del embarazo? El saco vitelino es el que se encarga de la nutrición precoz. Forma glóbulos rojos, eso se llama hematopoiesis mesoblástica, ¿correcto? Entonces, en el primer trimestre del embarazo, el saco vitelino forma los glóbulos rojos. Eso se llama hematopoiesis mesoblástica. También forma de las paredes del saco vitelino, derivan las células de las gónadas, las células primordiales, las ovogonias en el caso de la mujer, la espermatogonia en el caso de un feto masculino, derivan de la pared del saco vitelino. Y produce esta hormona o esta proteína que es el alfa-fetoproteína, esta estructura glicoproteica llamada alfa-fetoproteína, ¿ya? Por eso si asociamos, ¿no?, el alfa-fetoproteína es un marcador de cáncer de testículo, ojo, ¿y eso qué tiene que ver? Porque hay un cáncer de testículo, un tumor de testículo de tipo no seminoma, que lo vamos a ver en urología, que produce alfa-fetoproteína. Y justamente se llama tumor de saco vitelino, que es frecuente en los niños, ¿ya? Entonces acuérdate ahí, el cáncer de testículo, no seminoma, tumor de saco vitelino, produce alfa-fetoproteína, que es su marcador tumoral. También acuérdate que es el marcador tumoral para el cáncer de hígado, hepatocarcinoma, ¿verdad? Hepatocarcinoma. Y también vamos a ver que tiene importancia en lo que viene a ser el tamizaje de cromosomopatías, como vamos a ver más adelante. Muy bien, esas son las funciones del saco vitelino. Vamos avanzando. Líquido amniótico.
El líquido amniótico es un líquido claro, transparente, que tiene un pH de 7.4, como lo estamos viendo acá. Un pH alcalino, ¿correcto? Cuyo volumen a término, en un embarazo a término, es aproximadamente de 1 litro, ¿ya? De 1 litro. Muy bien. Decimos que el líquido amniótico en las primeras 20 semanas del embarazo tiene origen materno, porque es un ultrafiltrado del plasma de la madre. Es un trasudado del plasma materno. Entonces, en las primeras semanas tiene origen materno. Pero pasadas las 20 semanas del embarazo, doctores, tiene origen fetal. ¿Qué es el líquido amniótico? Es la orina del feto. Es la orina del feto. Entonces, ese es el origen, miren, del líquido amniótico, ¿no? Diferente de acuerdo a la edad gestacional. Y el principal mecanismo de excreción, doctores, el líquido amniótico, una vez que se produce, lo que hace el bebito es deglutirlo. Y de esa manera lo elimina, deglute. Entonces, mira el circuito, el bebito orina, deglute, orina, deglute. Ese es el circuito que hace el líquido amniótico. Tiene múltiples funciones el líquido amniótico. Es termorreguladora, favorece el desarrollo de los pulmones. Por eso el oligohidramnios precoz se asocia a hipoplasia pulmonar. Cuando hay poco líquido amniótico a edades muy tempranas del embarazo, eso se asocia a hipoplasia pulmonar. Entonces, es termorreguladora, favorece el desarrollo de los pulmones, tiene efecto microbicida, ¿correcto? Favorece el desarrollo psicomotor también, el desarrollo motor del bebito, ¿ya? Muy bien. Y es amortiguadora, ¿no? Porque obviamente permite que el bebito esté flotando. Muy bien. Luego tenemos el cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura vascular muy particular, porque tiene una vena y tiene 2 arterias. Pero vean la característica de esta estructura. Una vena y 2 arterias. Y paradójicamente, la vena transporta sangre oxigenada. Y la arteria, las 2 arterias umbilicales, transportan sangre desoxigenada. ¿Correcto? Entonces, esto se parece a lo que pasa en la circulación pulmonar. Cuando te pregunten cuáles son las venas que transportan oxígeno, vena umbilical en el feto y la vena pulmonar en el adulto. Diferente pregunta si te dicen qué arterias transportan CO2, las arterias umbilicales y la arteria pulmonar. ¿Te dan cuenta? Entonces se parece a la circulación pulmonar. Entonces tienen esa particularidad, ¿no? Y su estructura, una vena y 2 arterias, rodeadas por un tejido conectivo, que es la gelatina de Wharton, conformada por glucosaminoglicanos y colágeno tipo 4. ¿Estamos? Este tejido conectivo es el que finalmente rodea a los vasos umbilicales. Recordar acá el dato de que la vena umbilical en el adulto, recuerden que produce el ligamento redondo o ligamento de Teres. ¿Estamos? Ligamento redondo o ligamento de Teres en el hígado proviene de la vena umbilical. Y las arterias umbilicales producen las llamadas arterias vesicales superiores y el ligamento umbilical, ¿no? Esas son las estructuras que derivan de los vasos umbilicales. Y otro dato importante acá es que en la ecografía vamos a ver así en un corte transversal al cordón umbilical 2 arterias y una vena, ¿correcto? 2 arterias y una vena. Por eso acá hablamos del signo de Mickey Mouse, para los que han tenido infancia, ¿correcto? Ahí está, signo de Mickey Mouse. Acuérdate esa conformación particular. ¿Por qué? Porque si yo observo que solo hay una arteria umbilical en el cordón, esa es una malformación vascular. Es la malformación vascular más frecuente, doctores. Arteria umbilical única, que en el 10 a 15% de los casos
se asocia a malformaciones congénitas, digestivas y genitourinarias. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo en el cordón umbilical observo solo una arteria, hay que buscar malformaciones. Por eso al recién nacido que le solicitamos ecografía abdominal, ¿correcto? Al recién nacido le vamos a solicitar ecografía abdominal, ¿no? Abdominal al recién nacido, ¿correcto? Para descartar justamente esas malformaciones congénitas. Muy bien, ese es el principio que deben recordar, ¿no? Entonces acá podemos poner como ejemplo la famosa secuencia de Potter, que es lo que deben tal vez asociarlo. ¿En qué consiste la secuencia de Potter? La secuencia de Potter consiste en que el feto tiene agenesia renal. ¿Esa agenesia renal con qué se relaciona? Ahí está, pues, malformaciones genitourinarias, con arteria umbilical única. ¿Y qué va a producir esa agenesia renal? Como no hay riñón, no hay buena producción de orina. Y si no hay buena producción de orina, ¿qué pasa con el líquido? Disminuye. Entonces, agenesia renal, arteria umbilical única, ¿qué produce? Oligohidramnios. Y el oligohidramnios, ¿qué produce? Malformaciones faciales e hipoplasia pulmonar. Entonces, a eso se conoce con el nombre de secuencia de Potter. Agenesia renal, que se asocia a arteria umbilical única, produce oligohidramnios, y el oligohidramnios, que produce hipoplasia pulmonar y malformaciones faciales. Esa es la famosa secuencia de Potter. Pero el anexo fetal más importante es la placenta, doctores, ¿ya? Cuando les pregunten sobre la placenta, decimos que tiene un origen feto-materno. La parte fetal, la parte materna de la placenta se llama decidua basal y la parte fetal se llama corion frondoso. ¿Correcto? Entonces, porque hay diferentes tipos de decidua, parietal, capsular y basal, pero de la basal es donde se origina la placenta. Y el corion también, hay un corion liso y un corion frondoso. Del corion frondoso es que va a formar parte la placenta, ¿no? También se dice que deriva del trofoblasto en sí, la placenta, del trofoblasto, ¿no? Porque si ustedes recuerdan del blastocisto, del embrioblasto deriva el embrión y del trofoblasto deriva la placenta, ¿correcto? Muy bien. La placenta finalmente va a tener un remodelado vascular, que es importante que lo recuerden. ¿Estamos? Ese remodelado vascular se produce en las llamadas oleadas de placentación. ¿En qué consisten esas oleadas de placentación? Si vemos por acá, tenemos acá las arterias espirales, ¿verdad? Ahí están las arterias espirales, que son las ramas finales de la arteria uterina. Acuérdense, ramas finales de la arteria uterina, ¿ya? Y en la parte superior tenemos a las células del trofoblasto. Vamos a verlo. Ahí está, de color celeste, miren, acá. Las células del trofoblasto. Ahí está, ¿ya? Y esta parte superior es el endometrio y esta parte inferior es el miometrio, ¿no? Y acá están las arterias espirales. Entonces, miren, estas células del trofoblasto que se han formado producto de la implantación, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a invadir a la capa de las arterias espirales. Entonces, miren el proceso. Quiero que se enfoquen en el proceso, miren. Esas células del citotrofoblasto van a empezar a invadir. Ahí está, miren, empezó la invasión. Invaden la capa muscular de la arteria espiral. Entonces, lo que hacen es que la arteria espiral pierda capa muscular. Entonces, ese proceso de invasión de las células del trofoblasto va aumentando. Primero es, como están viendo, en la porción endometrial de las arterias espirales, en la porción endometrial. A eso se va a conocer con el nombre entonces
de primera oleada de placentación, que ocurre a la semana 9 a la semana 12. Entonces esa es la primera oleada, ¿no? Cuando las arterias espirales invaden la capa muscular cuando las células del trofoblasto invaden la capa muscular de la arteria espiral, pero la porción endometrial, porque luego se profundizan e invaden hasta la porción miometrial, miren, de la arteria espiral, ¿no? ¿Y qué han logrado? Miren, han logrado formar, producto de esta invasión del trofoblasto, formar un vaso, una arteria espiral grande, con bastante luz, y que no tiene capa muscular. Entonces ya a esta segunda etapa, donde las células del trofoblasto invaden hasta la porción miometrial de las arterias espirales, se conoce con el nombre de segunda oleada, que se produce a la semana 18 a la semana 20. Muy bien. Entonces, si vemos en un corte transversal a la arteria espiral, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver que la arteria espiral en un inicio es así, ¿correcto? Es así. Es con una gruesa capa muscular y poca luz, ¿correcto? Así es la arteria espiral en una mujer que no está embarazada. Producto de estas oleadas de placentación, producto de esta invasión de las células del trofoblasto a la capa muscular de las arterias espirales, es que se produce un remodelado. Y ahora la arteria espiral es así. Una arteria con bastante luz y que no tiene capa muscular, miren. Por eso está dilatado, porque no tiene capa muscular. Entonces, producto de estas oleadas, es que hay un remodelado vascular, estimulado por estos factores de crecimiento. El factor de crecimiento endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario. Entonces estos dos factores angiogénicos permiten el remodelado. De tal manera que el flujo útero-placentario va a ser alto. El flujo es alto y la resistencia baja, porque ha habido un buen remodelado. Miren cómo la arteria ha crecido, buena luz, no tiene capa muscular, entonces hay alto flujo sanguíneo y baja resistencia, producto de este remodelado vascular. ¿Y a cuánto llega ese flujo útero-placentario? Acá está. El flujo es de 500 a 700 mililitros por minuto, producto de estas oleadas de placentación. Por lo cual el útero a término, ojo, el útero a término consume casi un 15% del gasto cardíaco. Es lo que se lleva el útero de una mujer embarazada cuando está a término. 15% del gasto cardíaco, debido a todo este proceso de remodelación vascular y aseguramiento de un buen flujo útero-placentario. Muy bien. La unidad microscópica de la placenta se llama vellosidad corial, porque la unidad macroscópica se llama cotiledón, ¿ya? Entonces son las unidades funcionales. La microscópica se llama vellosidad corial y la macroscópica se llama cotiledón. Miren cómo se forma la vellosidad corial, que son de tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. Entonces acá tenemos una vellosidad corial que se ha formado producto de la implantación. ¿Se acuerdan que en la implantación se formaba el trofoblasto? Claro, estas células que están viendo ordenaditas, mira, ordenaditas, estás viendo acá la célula, ¿no? Ordenadas, tienen límites, es el citotrofoblasto. Y estas células que estás viendo desordenados, no hay límites, es el sincitiotrofoblasto, que ha ido invadiendo al endometrio, ¿te acuerdas? Al endometrio, la decidua ha ido invadiendo, ¿ya? Entonces esta vellosidad primaria está formado simplemente por esto. Las células del sincitio y del citotrofoblasto. Ahí está. Las células desorganizadas
son el sincitio trofoblasto y las que están organizadas es el citotrofoblasto. Entonces, esta es la vellosidad corial primaria, formada por sincitio y citotrofoblasto, ¿no? Y lo que ves afuera de rojo es básicamente el espacio intervelloso, a donde llega la sangre materna, ¿no? Para luego hacer intercambio con los capilares fetales de sustancias, que ya lo vamos a ver. Entonces sigue madurando y luego se forma la vellosidad corial secundaria. Y como puedes ver acá, en la vellosidad corial secundaria, entonces tienes acá el citotrofoblasto, células ordenadas, sincitio, y miren que se forma al centro del cito, tejido conectivo, tejido conectivo. Entonces cuando tú tengas en una vellosidad corial, además del sincitio y el citotrofoblasto, al centro, tejido conectivo que viene de mesodermo, a eso ya le llamas vellosidad corial secundaria, ¿ya? Entonces a la vellosidad primaria, que todo es trofoblasto, le aumentas tejido conectivo, vellosidad corial secundaria. Y finalmente tienes la vellosidad corial terciaria, que es cuando se producen los capilares fetales. Entonces ves acá el citotrofoblasto, tejido conectivo y miren, vasos. Pero estos vasos, ¿de dónde son? Del feto, ¿correcto? Son capilares fetales. De tal manera entonces que la vellosidad corial terciaria está formada por trofoblasto, por tejido conectivo. ¿Y qué lo distingue de los demás? Los capilares fetales, porque ya tiene capilares fetales. Y ahora sí puede haber intercambio entre la sangre materna que está en las lagunas, como lo pueden ver acá mejor, acá está el espacio intervelloso, acá está la sangre materna. Entonces puede haber intercambio entre la sangre materna y los capilares fetales. Solo que tienen que atravesar estas capas, ¿no? El endotelio de los capilares del feto, el trofoblasto, y es así como llega a los capilares del feto. Y ahí entonces se produce el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal, ¿ya? Entonces miren la diferencia entre los tipos de vellosidades coriales. Si lo vemos desde otro punto de vista, una placenta ya madura, desarrollada, la vamos a ver así, ¿no? La cara fetal, ¿no? Va a estar formada por el cordón umbilical, ¿no? Entonces ahí está el cordón umbilical con su estructura particular, una vena que transporta oxígeno, ¿no? Transporta oxígeno hacia el feto y dos arterias umbilicales que se llevan el CO2, ¿correcto? Que se llevan el CO2 del feto. Muy bien, entonces recuerda que la vena umbilical es la que transporta oxígeno hacia el feto y las arterias umbilicales sacan CO2 del feto. Muy bien, ahí está el cordón, luego esta parte superior se llama placa coriónica, ahí está la placa coriónica que es la parte superior por donde van a ir las ramas de los vasos umbilicales. Luego en la parte central tenemos el espacio intervelloso, o sea el espacio que está entre las vellosidades coriales, por eso se llama intervelloso, y es ahí donde se va a producir el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal. ¿Por qué? Porque la parte inferior viene a ser la placa basal, donde ahí vemos las arterias espirales, o sea, los vasos maternos. Entonces, en la placa coriónica está el epitelio amniótico, el trofoblasto, el espacio intervelloso, tenemos las vellosidades y la sangre materna, que viene de la placa basal, donde están las arterias y los vasos maternos, ¿correcto? Entonces, miren, ahí está la estructura. Entonces, si nosotros de esta estructura típica de la placenta, ¿no? Sacamos, ¿no? Una muestra, ahí está la muestra, miren, ahí está, y la agrandamos, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la circulación fetal en la parte superior, o sea, dentro de la vellosidad corial, porque se acuerdan, la vellosidad corial terciaria tenía capilares fetales, ahí está. Y la circulación materna, que va a estar en el espacio intervelloso, acuérdate, el espacio intervelloso, porque ahí es donde se va a depositar la sangre materna,
en las lagunas del espacio intervelloso. Entonces acá está la circulación materna. Entonces, para hacer intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal, se tienen que atravesar ciertas estructuras, como tiene que ser por el lado fetal el endotelio de los capilares fetales y por el lado materno, ¿no?, las estructuras del trofoblasto, el cito y el sincíteo trofoblasto. Entonces, estas son las estructuras que las sustancias tienen que atravesar para hacer el intercambio entre la circulación materna y la circulación fetal, ¿no? Y comenzamos con el transporte de sustancias. En ese espacio entonces intervelloso, hacia los capilares fetales se va a dar el intercambio. ¿De qué? De gases, ¿correcto? Oxígeno, CO2, ahí está. ¿Y cómo se llama el mecanismo de transporte, ¿no?, para sacar CO2 del feto y meter oxígeno hacia los capilares fetales? Eso se llama difusión simple. Difusión simple, ¿correcto? Transporte de gases. Pero también tenemos nuestra fuente energética, nuestra fuente de energía, que es la glucosa. Y la glucosa se intercambia por difusión facilitada, porque utiliza transportadores, que son los famosos GLUT. Los famosos GLUT. En la placenta tenemos el GLUT1, el GLUT3, y a partir de las 20 semanas también aparece el GLUT4, que depende de insulina. Por eso la insulina es una hormona que participa en el crecimiento del feto, ¿correcto? Ahí está. Ambos son transporte pasivo, recuerden, sin gasto de energía, Muy bien, y finalmente tenemos el transporte de aminoácidos, de cationes y de vitaminas, que se realiza por transporte activo. Acá sí hay gasto de ATP, gasto de energía. Hay macromoléculas que pueden atravesar, ¿no es cierto?, el trofoblasto e ir a los capilares fetales, sí, la inmunoglobulina G. Y ese transporte se llama pinocitosis. Entonces, como vemos, la placenta finalmente es un medio de transporte. Utilizan diferentes medios de transporte para el intercambio de sustancias entre la circulación fetal y la circulación materna. Por eso es que en el ser humano la placenta, recuerden, se llama hemocorial, porque hay intercambio de sustancias, hemocorial. Por eso se le llama así a la placenta en el ser humano, ¿ya? Recuerden los mecanismos de transporte, ¿ya? Muy bien. A esta IgG que atraviesa la placenta, acuérdate, G de gestación, porque los otros anticuerpos no atraviesan la placenta, se conoce con el nombre de inmunidad pasiva natural. ¿Por qué pasiva? Porque le está dando al feto un anticuerpo ya formado. ¿Por qué natural? Porque no interviene la mano del hombre. Por eso cuando te pregunten entonces de inmunología, ¿cómo se llama el paso de anticuerpos de la madre al feto? Se llama inmunidad pasiva natural. Inmunidad pasiva natural. Durante el embarazo, la inmunoglobulina G atraviesa por pinocitosis la placenta y llega al feto, por pinocitosis. Hay sustancias que ya no atraviesan la placenta. Tal es el caso de la insulina, tal es el caso de la heparina y tal es el caso de otros anticuerpos como la inmunoglobulina M. Esas no atraviesan la barrera placentaria, porque finalmente la placenta es una barrera selectiva. Barrera selectiva.